cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que actúa a nivel mundial y ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Ofrecemos y logramos soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y lo hacemos por dos vías, de dos formas, mediante dos clases de servicios: una educación jurídica y la elaboración de conceptos jurídicos. Y hoy explicaré por qué cuando se desconoce el derecho y se intenta explicar ello, por ende, y se intenta explicar el derecho con base, por ende, en dicho desconocimiento, existe una forma antijurídica, y lo explicaré relacionando esto con la inteligencia artificial. Y es que cuando se desconoce el derecho y se intenta explicarlo, no existe la comunicación del derecho, la explicación del derecho, el conocimiento del derecho, y por ende no se puede entender el derecho mediante dicha explicación, en relación con dicha explicación, a través de dicha explicación, y por ende existe lo antijurídico, es decir, la culpa, que puede ser por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que exista la intención de incumplirse con el derecho, o por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirlo. Entonces, en cualquier caso, existe culpa porque no se está explicando el derecho y por ende se está presentando algo como si fuera el derecho como derecho y no lo es. Por eso existe culpa, por eso existe lo antijurídico, es decir, es algo inválido jurídicamente, algo contrario a lo definido en el derecho, contrario al todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, contrario, algo contrario a la forma de los derechos y deberes, algo contrario a la forma de la existencia y por ende a la forma de la aplicación de los derechos y deberes, algo que afecta a los derechos y deberes, que existe afectando los derechos y deberes y propiamente que hace que no pueda existir y propiamente no exista la aplicación de los derechos y deberes en relación con ellos. Es decir, es algo que existe con la inaplicación, por la inaplicación, con base en la inaplicación de los derechos y deberes. Por eso es algo que no aclara el derecho, mientras que el derecho se conoce es cuando se aplican los derechos y deberes en relación con ello, en relación con el acto de conocer el derecho, según cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen en la respectiva relación jurídica, es decir, en el respectivo ambiente donde apliquen derechos y deberes, y sea una relación jurídica y sea un ambiente de esta forma, donde debe existir y propiamente exista la actividad relacionada con el conocimiento del derecho, donde de alguna forma se intente conocer el derecho y por ende, para lograrlo, para que la relación jurídica sea efectiva, se realice, cumpla con ese fin, para que exista validez jurídica en la relación, para que la relación jurídica sea válida, es decir, para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, el conocimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes para intentar y propiamente lograr conocer el derecho, la aplicación de los derechos y deberes para conocer el derecho, existe el conocimiento del derecho y por ende la relación jurídica válida. Así se conoce el derecho, así es como existe, se logra, se obtiene el conocimiento del derecho. Ese es el conocimiento del derecho, es la forma del conocimiento del derecho. Así se conoce el derecho, es decir, esa es la forma de la existencia de la claridad, es decir, del conocimiento en relación con el derecho, es decir, en relación con lo definido en él, es decir, en relación con el todo de lo definido en el todo de él. Es decir, es el conocimiento de los derechos y deberes, por ende de la forma de los derechos y deberes, por ende de la aplicación de los derechos y deberes, de la forma de la aplicación propiamente de los derechos y deberes. Esa es la forma de la claridad de los derechos y deberes, es decir, de la claridad de la forma de los derechos y deberes y por ende de la claridad de la forma de la existencia y por ende de la aplicación de los derechos y deberes. Es la forma en la cual se tiene claro qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Es la forma en la cual se aclaran los derechos y deberes, se tienen claros los derechos y deberes y por eso se tienen claros, por ende se tienen claros
cada uno de los derechos y cada uno de los deberes. Y por ende se tiene clara la forma en la cual aplican y por ende la forma en la cual se deben y por ende se pueden aplicar y por ende, cuando esto se conoce y se aplica a la medida de la respectiva relación jurídica, a la medida de la relación jurídica involucrada, a la medida de una relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, el conocimiento del derecho solo existe cuando se conocen los derechos y deberes. Y por eso explicar el derecho significa explicar, es explicar los derechos y deberes, y por ende cada uno de los derechos y cada uno de los deberes, y por ende las características, las condiciones, los requisitos de cada uno de los derechos y de cada uno de los deberes. Y por eso significa comunicar de alguna forma a la forma de la existencia y por ende a la forma de la aplicación, a la forma de la procedencia, a la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso en relación con la inteligencia artificial, cuando se conoce el derecho y se logra aplicarlo de alguna forma, se logra aplicarlo definido en él de alguna forma, según como lo definido en él, es decir, según como los derechos y deberes apliquen, es decir, vayan aplicando y apliquen propiamente frente a cada quien, según como cada quien exista en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial, existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, el bien, es decir, bienestar, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, porque cada quien aplica los derechos y deberes, cada quien ha aplicado, aplicó, aplica los derechos y deberes a la medida de ellos, según cómo le apliquen a cada quien. Y como todo está conectado, la aplicación de un derecho o de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Es decir, que la aplicación de un derecho solo existe si se aplican todos los derechos, es decir, a la vez los demás derechos, y los deberes, es decir, todos los deberes. Lo mismo ocurre con un deber. La aplicación de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás deberes y todos los derechos. El goce de los derechos y cumplimiento de los deberes existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes. Depende de la aplicación, depende de la existencia de la aplicación, depende de que se apliquen los derechos y deberes. Depende de la aplicación de los derechos y deberes. Existe cuando se aplican los derechos y deberes. Existe por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, en relación con la inteligencia artificial, explicar el derecho cuando no está claro, cuando no se conoce, o incluso aunque se conozca el derecho, explicarlo de una forma en la cual no se lo logra explicar, es decir, no esté claro, no quede claro, no sea claro, no se brinde claridad, no se brinde claridad, no se obtenga claridad, no se pueda conocer el derecho en relación con ello, con base en esa forma en la cual se intenta explicar, no es una explicación del derecho. Entonces, si por ejemplo se considera que explicar el derecho es explicar lo relacionado con lo definido, por ejemplo, en el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, de inteligencia artificial, esto no es explicar el derecho, es explicar algunas cosas relacionadas con el derecho porque una norma solo es lo relacionado con lo definido en el derecho, lo armónico con lo definido en el derecho, lo armónico con la forma de los derechos y deberes, lo que hace parte de la forma de los derechos y deberes, por ende de las características de los derechos y deberes, lo que hace parte de las características de los derechos y deberes, lo que hace parte de las partes y el todo de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes. Y por eso, si en el reglamento el todo de ello es una norma, porque todo lo definido en él y propiamente el todo de lo relacionado con ello es una norma, pues es parte del derecho, pero incluso aunque sea una parte del derecho, eso no significa que sea el todo del derecho, solo es una parte. El todo del derecho, el derecho es el todo de lo definido en él, es decir, es el todo de la forma de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes, son los derechos y deberes, ¿cierto? Es la forma de la existencia y por ende de la aplicación de los derechos y deberes. Y con conocer, por ejemplo, esa norma, o si ello, el todo de ello no es una norma, sino solo unas partes, entonces, con el hecho de conocer lo que frente a ellos sean normas, sea una norma, no significa conocer los derechos y deberes, sino unas partes de ellos, solo unas partes de ellos. Por eso es que con aplicar lo definido en el reglamento, por ejemplo, no se logra aplicar el derecho, es decir, no existe la aplicación de los derechos y deberes, no se logra la aplicación de los derechos y deberes, no existe el cumplimiento del derecho, porque no existe el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho, es decir, no existe la aplicación
de las características, es decir, del todo de las características, de todas las características de los derechos y deberes. Es decir, no existe el cumplimiento de las condiciones que se deben atender, cumplir, satisfacer para que como tal, es decir, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que como tal exista, para que se logre que exista, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para que puedan aplicarse y propiamente se apliquen los derechos y deberes por parte de cada quien, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva inteligencia artificial involucrada y propiamente según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica involucrada. Entonces, no hay que considerar que explicar el derecho es explicar unas normas, o incluso explicar cosas que no sean normas, o incluso intentar explicar normas de una forma que no permita conocerlas, entenderlas. Es decir, la explicación propiamente solo existe cuando es una forma de entendimiento, lo demás no es una explicación, es algo culpable, algo antijurídico, es una confusión, es una complicación innecesaria, una complejidad innecesaria. Entonces, por ejemplo, el tema de la gestión del riesgo en cuanto a su validez jurídica, es decir, la gestión válida del riesgo en relación con la inteligencia artificial, solo se conoce cómo gestionar válidamente el riesgo frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, cuando se conoce el derecho, es decir, los derechos y deberes, y propiamente cuando se conoce cómo existen, es decir, cómo aplican, cómo existen y por ende cómo aplican propiamente los derechos y deberes frente a la gestión del riesgo, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Ahí sí se conoce, esa es la forma en la cual se conoce, y por ende esa es la forma del cumplimiento del derecho frente a ello. Pero con explicar unas normas o incluso cosas que no sean normas, no se aclara ello. Por ende, por supuesto. Entonces, lo mismo ocurre, es decir, y lo mismo ocurre con cualquier otro elemento relacionado o fenómeno relacionado con la inteligencia artificial, como la privacidad, la publicidad, la transparencia, la gobernanza, lo conocido como gobernanza, gobierno, administración, administración diligente, administración de la inteligencia artificial o frente al uso válido de la inteligencia artificial o frente al diseño y en general creación, desarrollo, producción, creación de la inteligencia artificial de una forma válida y en general en cualquiera de los elementos, perdón, relacionados con las partes y el todo de la inteligencia artificial. Y de hecho lo mismo ocurre en cuanto a la diferencia entre el ser y el deber ser jurídico. El ser en relación con el derecho es lo que debe existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, pero no es lo que indica el deber ser jurídico, no es el deber ser jurídico, es decir, no es lo que indica cómo existen y por ende cómo se aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar a la medida de la respectiva relación jurídica. En este tema involucrada, vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, no, el ser es el ser. Por eso los elementos técnicos relacionados con la inteligencia artificial, los elementos de la inteligencia artificial, no son el deber ser jurídico, ¿cierto? Entonces, claro, el que exista, por ejemplo, un algoritmo significa ese hecho, la existencia de ese hecho, ese fenómeno. Pero la existencia en sí del algoritmo no indica su deber ser jurídico, cómo debe existir para que sea bueno. Es el derecho, precisamente el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, son los derechos y deberes lo que indican cómo ese algoritmo, el todo del algoritmo involucrado, creado por el resultado de la unión de cada uno de los algoritmos existentes en relación con ello, debe existir propiamente de una forma válida. Es decir, es el derecho lo que indica cómo existe el algoritmo de una forma válida. Es decir, es el derecho, es la forma de los derechos y deberes, son los derechos y deberes lo que indica cómo el algoritmo es válido, existe de una forma válida, debe existir de una forma válida, cómo debe existir propiamente el algoritmo para que sea válido y por ende con base propiamente en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen. Frente a ello, se conoce, se tiene claro cómo debe existir el algoritmo para que sea válido, bueno, para que exista de una forma válida, es decir, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes frente a ello, es decir, para que exista el bien en relación con ello. Y es el ser humano, cada ser humano involucrado
propiamente relacionado en relación con ello, con la forma de la existencia de los algoritmos y propiamente del todo el algoritmo, quien debe hacer que ello exista bien, es decir, quien debe aplicar los derechos y deberes, quien debe lograr alguna forma de aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen frente a ello, según cómo a cada quien le apliquen los derechos y deberes frente a ello. Y si cada quien aplica ello, existe el algoritmo bueno, válido. Existe el bien en relación con el algoritmo. Es un algoritmo bueno, válido. Porque existe con base en la diligencia, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el cumplimiento del derecho. Es decir, al ser el algoritmo, porque es el algoritmo, al ser el algoritmo que existe con la aplicación por la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con el cumplimiento por el cumplimiento del derecho, es decir, gracias a la diligencia por ende humana, es decir, gracias a que cada quien cumple con los derechos y deberes según como a cada quien le vayan a aplicar y propiamente aplique. Así se conoce el derecho y por ende se aplica. Una vez está claro, cuando se logra aplicar, existe su aplicación. Esa es la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y por ende la forma del cumplimiento del derecho, es decir, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la forma de la validez jurídica, es decir, la validez jurídica, es decir, la forma del bien, el bien. Así existe el bien, bienestar en relación con el ser humano, en relación con, en este tema, la inteligencia artificial, en este ejemplo, en relación con el algoritmo. Y lo mismo ocurre en relación, por ejemplo, con el control que exista por parte de una organización o de un individuo, de un sector público o privado. El control es válido si existe con base en la aplicación, con la aplicación por la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen frente a ello. Y por ende, si de alguna forma se logra aplicar ello, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la validez jurídica, es decir, la diligencia, es decir, el bien en relación con ello, existe el control válido de la inteligencia artificial en relación con ello, según cómo existe la relación jurídica vinculada con ello, relacionada con ello, donde existe ello, donde exista ello. Y por eso no hay que dividir el derecho, o propiamente no hay que considerar que el hecho de presentar el derecho de una forma dividida significa conocer el derecho, o que el hecho de presentar algo que no sea el derecho signifique presentar el derecho, porque propiamente, por supuesto, en ese caso, ni siquiera se presenta una parte del derecho y por ende ni siquiera se conoce una parte del derecho en relación con el objeto de lo que se presenta, en relación con lo relacionado con la presentación. Y por eso conocer el derecho significa conocer los fundamentos jurídicos, es decir, las características, las condiciones de los derechos y deberes y propiamente conocer, significa conocer, es conocer, consiste en conocer los derechos y deberes. Y cumplir con el derecho consiste en aplicar los derechos y deberes. Significa aplicar los derechos y deberes, es aplicar los derechos y deberes. Por eso hay que conocer el derecho, es decir, los derechos y deberes, y conocer cómo aplican a la medida cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial y lograr aplicar ello de alguna forma por parte de cada quien según como a cada quien le apliquen, y así existe la inteligencia artificial válida, es decir, la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida, es decir, esa es la forma del cumplimiento del derecho, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, gracias al conocimiento y aplicación de lo definido en el derecho, es decir, gracias al conocimiento del derecho y, por ende, a su aplicación, es decir, gracias al conocimiento y aplicación de los derechos y deberes. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo deseen, para que dentro de ello conozcan la sección de servicios, tanto educativos como de conceptos jurídicos que ofrecemos. Un fraternal saludo. Gracias.